Continuamos meditando alrededor de esta temática de la misión de la iglesia y a partir de este momento nos vamos adentrando para conocer las etapas en las que usted y yo y tal vez todos los creyentes en la historia de la experiencia cristiana han estado cruzando pasos vitales en este proceso de involucrarnos como iglesia y a cumplir esa misión para la cual Dios nos llama. Quiero tomar en este momento un pasaje muy hermoso que es San Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11 y revisar en la experiencia de este gran personaje cómo empezó Jesús a tratar con su vida, a involucrarlo en su misión, en la misión del reino de Dios. Leamos entonces, dice la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué podemos aprender de este hermoso episodio, experiencia que tiene Simón al encuentro con Jesús? Vamos a mencionar varias cosas que son las que nos van a llevar por este paso, por este proceso hacia la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, en este pasaje vemos, en primer lugar, que Jesús viene e irrumpe en la vida cotidiana de Simón. Y esto sí que es bien importante, porque la palabra de Dios nos muestra muchos ejemplos que cuando el Señor o cuando Dios va a encomendar una misión, irrumpe en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando Abraham está en Ur de los Caldeos, dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Dice la palabra del Señor, la experiencia de Moisés, dice que apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro. Y así encontramos, por ejemplo, el caso del profeta, cuando dice: el Señor me llamó de detrás del desierto. Entonces, el Señor irrumpe en nuestra vida en cualquier día, en cualquier momento, y ahí empieza
nuestra misión con Dios. Valga la pena hacer una pregunta para tu vida en este momento. ¿Cómo ha irrumpido Jesús en tu vida? ¿Cómo ha sido ese momento? ¿En qué condiciones? ¿Cómo estabas? Porque eso es algo muy importante en el tema de la misión de Jesús o la misión de la iglesia en el camino del servicio al Señor. Una observación más que podemos encontrar en este pasaje es cómo se siente Pedro o Simón hasta este momento como un pescador experimentado y que de repente llegue un rabino y le ponga atención. ¿Por qué esta situación tan complicada, qué contraste tan fuerte encontramos? Es un pescador que seguramente está oliendo a pescado, y viene un rabino con sus vestidos un poquito más pulcros. ¿Y qué espera entonces Pedro? ¿Cómo reacciona Pedro ante eso? La otra cosa que pasa en este texto es que han pasado toda la noche pescando y es improbable ahora que a plena hora del día, por lo menos para los pescadores expertos, se les dé una especie de orden para que vuelvan a pescar. Yo creo que a Pedro le habría parecido como ridícula esa posición, además de un rabino diciéndole vaya y pesque pleno día, y por algo él dice hemos pasado toda la noche pescando. Además, la improbabilidad de que hayan peces, como también el cansancio físico que hay en Pedro y sus compañeros. ¿Cómo pensaría entonces, o qué reacción tomaría Pedro, o Simón mejor? ¿Qué reacción tomaría cuando interrumpe Jesús en estas condiciones después de una larga e infructuosa noche de pesca? Y en tercer lugar, también debemos pensar en algunos asuntos en los que Jesús espera una actuación, una acción de Pedro aún antes de que se convierta en su discípulo. Por ejemplo, encontramos que Jesús se va relacionando poco a poco con Simón. Comienza con una simple petición: Simón, aleja la barca de la orilla un poco. Al hacer esto, Jesús lo que está haciendo como rabino es viendo qué actitud de obediencia va a tener este hombre probablemente. También quiere hablarle a la multitud que se había reunido. Y esto nos da un elemento más, y es que Jesús le está mostrando a Pedro que él necesita los recursos que Simón tiene. Disculpa si confundo Pedro y Simón, estamos hablando del mismo personaje, sino que hasta aquí se llama Simón. Pero le está hablando de recursos materiales, habilidades, la obediencia, actitudes que para Jesús van a ser muy importantes. La barca, la obediencia, aún el sacrificio. Simón está cansado, una noche larga, como ya lo dije, y además está frustrado porque no han pescado nada. Entonces, allí Jesús está diciéndole a Simón: tienes unos recursos y tienes unas actitudes que yo necesito para encomendarte una misión. En este mismo sentido, Jesús exige algo más de Simón. Le pide algo que la experiencia de toda la vida de un pescador, que para él es improbable e infructuoso, que probablemente, recordemos que allí hay una multitud, no solamente de personas escuchando a Jesús, sino también que allí hay un poco de otros pescadores, y entonces Jesús probablemente lo va a hacer quedar en ridículo salir a plena hora del día a tirar las redes en el mar.
Pero Jesús le pide a Simón que obedezca su petición y se arriesgue. Entonces este es un elemento más que encontramos en este pasaje. Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para que puedan pescar. Pero Jesús le está mostrando algo más con el milagro que ya sabemos que sucede allí y que tal vez esto es lo que va a inspirar a Simón a darse cuenta que no está frente a cualquiera, que en realidad es alguien a quien hay que ponerle suficiente atención. Jesús entonces le muestra a Simón que él es alguien especial, pero también le muestra a Simón que este personaje humano, pescador, tosco, tal vez frustrado en ese día, es alguien especial a través del cual va a empezar a hacer una misión aquí en la tierra. Cerremos con esta pregunta que valga la pena que le dediquemos un momento de reflexión. ¿Qué ha pedido Jesús de usted? Que de pronto no le ha parecido lógico. De pronto el Señor le ha pedido algo demasiado difícil en un momento de tu frustración, en un momento en el que has visto que probablemente vas a tener que quedar en ridículo frente a tus amigos, familiares o qué sé yo, ante la sociedad a causa de obedecerle a Jesús. ¿Qué te ha pedido Jesús? Y más allá de qué te ha pedido Jesús, ¿cómo estás dispuesto a reaccionar ante esas peticiones ilógicas que muchas veces Jesús nos hace? Continuaremos con este texto porque hay mucha riqueza en él y vale la pena que sigamos aprendiendo otros detalles. Dios les bendiga.